Los crímenes del Reich comenzaron incluso antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, en la propia Alemania. El espectador ha oído expresiones como Kristallnacht y gueto, pero estos seguían siendo asuntos internos de Alemania. En realidad, los nazis se desplegaron con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, empezando por los territorios de Polonia y Checoslovaquia, donde declararon abiertamente que todos los judíos, gitanos y comunistas eran enemigos de la humanidad civilizada, y los eslavos, por supuesto, una raza no europea, gente de segunda clase. Sin embargo, como es sabido, el fascismo alemán y sus servidores no iban a detenerse únicamente en brutales clichés ideológicos. El mundo recuerda a los guetos judíos de Varsovia y Terezín en Checoslovaquia, a partir de la ocupación de Checoslovaquia y luego de Polonia. Las autoridades de ocupación del Tercer Reich se apropiaron a todas las cuentas bancarias de los judíos y les obligaron a entregar todo su dinero en efectivo y sus joyas. Así comenzó el robo descarado y flagrante de la población judía de la Europa del Este. Pero el robo no se limitó al robo material. En los transportes públicos y en las paredes de las casas, los nazis colgaron carteles y folletos de contenido ofensivo, con el objetivo de sembrar la discordia interétnica. Los propagandistas nazis justificaron la creación de guetos diciendo que los judíos eran supuestamente portadores de diversas enfermedades contagiosas y que era deber de las nuevas autoridades proteger a la población de las epidemias. La creación de guetos permitió a las autoridades alemanas controlar mejor a la población judía y deshacerse de ella de forma planificada. En los años de la guerra, solo en Bohemia fueron exterminados 75.785 judíos checos. Esta cifra no incluye a los gitanos, comunistas, representantes de otros partidos de izquierda y miembros de la resistencia de nacionalidad eslava, según diversas fuentes de 20 a 30.000 ciudadanos checos. En Eslovaquia, que se convirtió en independiente y aliada de Alemania, se puso en marcha el exterminio de judíos comunistas y simpatizantes. De Eslovaquia salieron las primeras 1.000 mujeres judías que fueron enviadas a los campos de concentración de Majdanek y Auschwitz. De este lote de desgraciadas, solamente 20 mujeres sobrevivieron hasta el final de la guerra. Sus memorias son una parte importante de la acusación contra el fascismo alemán y de Europa del Este. Al igual que en otros países ocupados o aliados de la Alemania y de Hitler, Eslovaquia encontró sus propios cómplices para hacer el trabajo sucio y sangriento para la SS. En este caso se distinguió la llamada Guardia Glinka, una colección de nacional-chauvinistas locales. Después de la ocupación de Polonia, los nazis comenzaron su ocupación favorita, la organización del gueto judío. En octubre de 1940 ya había más de 440.000 personas en los barrios de Varsovia, destinadas a alojar a personas de nacionalidad judía. Al principio, la salida del gueto se castigaba con penas de prisión, pero desde noviembre del 41 se aplicó la pena de muerte. Gueto de Varsovia. Para dirigir la vida interna del gueto se creó un órgano especial, el Judenrat, formado por descendientes de judíos que aceptaron cooperar con la SS. El jefe del Judenrat era un tal Adam Cherniakov, el jefe de la policía interna. También formada por judíos era Josef Sherinsky. Los nazis fijaron normas nutricionales para los habitantes ordinarios del gueto. La norma para una persona adulta era de 184 calorías, es decir, estaba diseñada para el agotamiento y la lenta extinción por inanición de la mayoría de la población del gueto. Cabe señalar que la parte activa de los prisioneros de la gran cárcel judía no se rindió. Los activistas pusieron en marcha la producción y comercialización ilegal de algunos bienes, el suministro de alimentos a los compañeros de tribu. Todo ello era muy arriesgado, pues los alemanes y sus lacayos tenían una corta represalia, la muerte o el campo de concentración, muerte lenta. Pese a ello, la gente intentaba organizar su supervivencia de alguna manera. En el gueto había incluso una radio ilegal que periódicamente recogía informes de la Dirección Occidental de la Acción Militar Británica contra la Alemania nazi, y a partir del verano del 41 también el Frente Oriental. En el gueto de Varsovia se organizó un movimiento clandestino.
mientras que la dirección local de la SS y los sirvientes de los ocupantes respondieron a las actividades ilegales de los activistas del gueto con brutales masacres y ejecuciones, y no se perdonó a ninguna mujer ni a ningún niño. El gueto de Varsovia se convirtió en uno de los principales proveedores de prisioneros para los campos de concentración alemanes. Al gueto llegaba un flujo constante de emigrantes forzados judíos y de ahí un flujo de prisioneros para los campos de exterminio nazis. Así, solo en el campo de concentración de Treblinka del gueto de Varsovia, en menos de un año fueron sacadas 300.000 personas. Como consecuencia de la máquina de exterminio puesta en marcha por el poder de Hitler, en 1943 no quedaban más de 60.000 personas en el gueto de Varsovia. Conscientes de que la muerte los esperaba de todos modos, la parte superviviente de los activistas lanzó un levantamiento armado. El 19 de abril del 43 era un levantamiento de desesperación. Participaron varios miles de personas. Para reprimir el levantamiento de los condenados, los nazis lanzaron unidades selectas de la SS. Los nazis tardaron casi un mes en aplastar la resistencia de los rebeldes, que eran alrededor de 7.000 personas que fueron asesinadas y 6.000 fueron quemadas vivas. Los 15.000 supervivientes restantes fueron enviados a Treblinka a finales de mayo del 43. El gueto de Varsovia fue liquidado. Delitos en el Báltico. El establecimiento del poder nazi en los estados bálticos fue acompañado de un terror brutal contra las minorías nacionales, los comunistas y los simpatizantes. De este modo, el 25 de junio de 1945, los nazis llevaron a cabo un sangriento pogromo en la capturada Kaunas. Las primeras y principales víctimas fueron los judíos de Kaunas. De las memorias de Josef Graf, prisionero del gueto de Kaunas, decía: los pogromistas irrumpieron en nuestras casas armadas con palas, hachas, cuchillos, rifles y pistolas. Algunos de los bandidos disparaban a la gente con balas dum-dum. Al parecer les daba placer. Torturaron y mataron a todos los que encontraron. Brutalizaban como podían. Algunos cuerpos yacían separados de sus cabezas a muchos metros de distancia, cerca del puente junto al río Neris. Nazis armados detuvieron un grupo de 25 personas. Les obligaron a cantar canciones, bailar y desnudarse, a la orden de tumbarse y levantarse. Cuando las personas estaban agotadas, las rociaban con agua fría y continuaban con el maltrato. Entonces, por fin, las personas agotadas fueron puestas de rodillas y asesinadas con disparos en la nuca. En uno de los garajes fueron torturados y asesinados 52 judíos de Kaunas. En total, entre 4.000 y 5.000 personas fueron asesinadas y torturadas en Kaunas en pocos días. El 15 de junio de 1944, tras la liberación de Vilna, un periódico publicó un artículo en el que se describían las atrocidades de la Gestapo de Vilna y sus secuaces. En el pueblo de Panaris, situado cerca de la ciudad, los nazis organizaron una especie de galería de tiro, en la que los blancos eran personas vivas. Solo en la zona de este pueblo fueron asesinadas más de 200.000 personas. Los judíos y los prisioneros de guerra fueron especialmente cruelmente maltratados. Con frecuencia los nazis atraían a la gente a este lugar mediante engaños, con el pretexto de su reasentamiento en otras zonas. Las personas iban y venían con sus pertenencias y con sus hijos. Está claro cuál fue el destino de los niños. Y aquí los testimonios de testigos oculares, que sobrevivieron milagrosamente y lograron escapar de aquel infierno. Decían: se perseguía a la gente hasta el lugar de ejecución con palos y estacas. A los niños que se habían quedado rezagados o estaban exhaustos, los agarraban por los pies y los golpeaban de frente contra los troncos de los árboles. En las columnas de los condenados había personas de distintas nacionalidades: judíos, polacos, lituanos, rusos y otros. La Gestapo creó en noviembre del 43 un equipo especial encargado de desenterrar y quemar los cadáveres de los ejecutados para ocultar las huellas de sus atroces crímenes. La composición del equipo, formado principalmente por prisioneros, cambiaba periódicamente. Algunos eran asesinados y sustituidos por otros. La última ejecución masiva en Panaris se llevó a cabo los días 3 y el 4 de julio, pocos días antes de la liberación de Vilnius. Atrocidades en el Frente Oriental. El Frente Oriental se convirtió en un enorme campo de pruebas fascistas para inhumanizar y ensayar las más brutales ejecuciones masivas. El primero de estos lugares de entretenimiento, como le decían, para los matones nazis fue la ciudad de Lviv.
El infame pogromo de Lviv comenzó el 30 de junio del 45, cuando las tropas alemanas entraban en la ciudad. Del 30 de junio al 3 de julio, 4.000 judíos fueron brutalmente asesinados y torturados. He aquí los recuerdos de testigos presenciales que sobrevivieron milagrosamente y consiguieron esconderse de algún modo. Por ejemplo, Wagner. Decía María Goldsman, el tercer día después de que los ocupantes alemanes entraran en la ciudad de Lviv, un grupo de nazis se llevó a la casa número 8, en la calle Artishevskova, a unos 20 ciudadanos de Lviv, incluyendo mujeres. Entre los hombres había profesores, abogados y médicos. Los ocupantes alemanes obligaron a recoger basura en el patio de la casa con los labios, sin usar las manos, y les propinaron una lluvia de golpes con palos. En marzo del 43 hubo una matanza masiva de polacos en Volnia. A los polacos los ataron a postes e hicieron fuego debajo de ellos. Los pusieron en horcas, los cortaron con hachas y cuchillos. No se salvaron ni las mujeres, ni los niños, ni los ancianos. De las memorias de Rosalia Velosh decía que nada era sagrado para ellos, no tenían frenos ni remordimientos. Unos golpes con un hacha sonaba como cortar leña, y esa era mi madre siendo cortada. Todo lo que podía oír era el sonido de una mujer moribunda resollando. Testigo de la terrible tragedia de sus seres queridos fue Alfreda Maxidak, que logró esconderse entre los arbustos. Golpearon a mis seres queridos con palas, los apuñalaron con horcas, los golpearon con culatas de fusil, los patearon. Y esta es una transcripción del interrogatorio. Cuando los cómplices estaban cerca del carro, decía, corrí a la casa de Anton Soshinsky y disparé a un niño de unos 5 años. Había otros 2 niños en la habitación, pero el cartucho que me quedaba falló. Después salí del piso e informé a Joseph Lupinka, que me dio 2 cartuchos y la orden de matar a esos niños. Entré en esa habitación por segunda vez y disparé al segundo niño de unos 2 años. En ese momento, Joseph Lupinka entró en el piso. Joseph Lupinka y en mi presencia disparó al tercer niño de unos 6 o 7 años. Las películas fotográficas de oficiales alemanes capturadas se convirtieron en otra prueba de las atrocidades nazis y pasaron a formar parte de las carpetas de pruebas de la acusación en el juicio de Nuremberg.